esta chapa y esto quiera bajar, bajar, bajar. Y ahí se genera la compresión que le da pandeo a las columnas, ¿verdad? Después también, a ver, acá, si no me equivoco. Este es un ejercicio de pandeo bastante completo, ¿verdad? Donde tenés flexión, si no me equivoco, tenés flexión, tenés varillas, ¿verdad? Entonces, este por ejemplo es un ejemplo en el cual puedes combinar, después un poco, pero ven, o sea, acá hay uno con error de montaje, o sea, la mayoría de las cosas son, pero no se preocupen, esto no creo que sea un examen, la mayoría de las cosas son ejercicios simples, ¿verdad? No son tan complicados. Pero les puedo, todos estos ejercicios yo los voy a dejar después para que tengan también como material de estudio ahora para el final. Hubo bastantes clases que yo no pude dar, entonces tengo esos ejercicios, ¿verdad? Que les pueden servir para más adelante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar ya. No, porque para no terminar tan tarde, ¿sí? Me escuchan los tres que están, ¿verdad? Sí, Sí, te sí, escuchamos. Ok, bueno. Vamos a empezar ya. Si es que ya están ustedes listos, ¿verdad? Ya que estamos poco, bueno, vamos a esperar nomás ya ustedes y vamos a... Si ya volvieron o algo así. Avísenme nomás. Si es que están manejando o algo así para no hacer pedo, ¿verdad? Porque estamos poco, entonces, bueno, podemos hacer un poquito más tranquila la clase, podemos hacer más. yo estoy llegando en 5 minutos, llego. Bueno, vamos a esperar hasta las 9 y ahí empezamos. Dale, gracias. Bueno, vamos a empezar ya. Si se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, entró una compañía más, entonces le repito lo que dije hace rato. Hoy vamos a hacer ejercicio de pandeo, que es la última unidad del capítulo, ¿verdad? Vamos a ver hoy para comenzar ejercicios más sencillos,
porque me dijeron que ejercicios prácticos de pandeo prácticamente no hicieron. Yo vi con la sección I, creo, si no me equivoco, unos ejercicios, pero muy a la apurada, entonces se pudo no haber fijado bien los conceptos, ¿verdad? Le repito como siempre, si tienen alguna pregunta de lo que sea, no duden en interrumpirme y preguntarme, ¿verdad? Porque obviamente yo no veo el chat. Y ahora que estamos menos, bueno, entendería que van a estar un poquito menos tímidos o algo así para hacer sus preguntas. Entonces, sin miedo, pueden preguntarme lo que sea. No vamos a hacer ejercicios complicados, vamos a ver primero que nada una introducción y después vamos a hacer dos ejercicios más sencillos de pandeo para fijar bien el tema. ¿Sí? A ver, se ve ahí la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, el ejercicio, pero quiero empezar por esto. Bueno, ok. ¿Qué es el pandeo? El pandeo es la deformación que sufre una columna, generalmente un pilar, lo que más trabaja pandeo, cuando esta columna recibe un esfuerzo de compresión. Es decir, yo tengo una columna, ¿verdad? La cual está sometida a esfuerzos de compresión, ¿verdad? ¿Qué genera esta? Dependiendo de la forma de la figura generalmente, lo que genera es una deformación en este sentido, ¿sí? Ese es el pandeo, es una flexión más o menos lateral, hablando más de rápido, ¿verdad? Pero hay que atender que es diferente porque no depende de la carga. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que aceptar a un compañero, una columna no va a pandear más o menos de acuerdo a la carga. Y eso es algo bastante nuevo que no estábamos teniendo en cuenta en temas anteriores. En este caso depende de la geometría del material, es decir, de la sección y de la longitud de la viga, de la columna, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una longitud L y tenemos una sección transversal V por H, ¿sí? Depende de esos dos factores en este ámbito. Y aparte depende de las condiciones de apoyo, ¿sí? Las condiciones de apoyo pueden ser las siguientes. Puede ser una estructura, una columna empotrada en un extremo y libre en el otro. Puede ser una estructura bien empotrada. Puede ser una estructura biarticulada o puede ser una estructura empotrada en un extremo y eh, articulada en el otro. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué afecta todo esto? Afecta, para saber esto tenemos que introducir el concepto de la esbeltez. Esbeltez. Sí. ¿Qué es la esbeltez? La esbeltez es digamos, qué tan propenso es un material o una estructura, una columna, un pilar al pandeo, ¿sí? La esbeltez se simboliza con la letra lambda y depende de dos factores, de la longitud de pandeo de la estructura dividido el radio de giro, ¿sí? El radio de giro lo podemos simbolizar, como van a ver más adelante acá, con la letra R de radio o la letra I, también se la simboliza, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué son estos conceptos, ¿verdad? Empezamos por la primera, longitud de pandeo. La longitud de pandeo es de acuerdo a las condiciones de apoyo del material, que pueden ser cualquiera de estas cuatro, qué tanto favorece o no esa condición de apoyo a que la estructura pandee, ¿sí? Vamos a aplicar mejor. Yo tengo acá una estructura, esta primero, ¿sí? Una estructura biarticulada, ¿sí? Cuando yo someto a esfuerzos de compresión o una carga de compresión, mi estructura, ¿qué va a hacer? Va a pandear en este sentido, ¿sí? O en este sentido, ¿sí? No sabemos. Pero va a pandear una magnitud, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el caso de la estructura bien potrada? La estructura bien potrada acá está más rígida que acá y acá. Entonces, esa rigidez que le da el empotramiento hace que el pandee menos, ¿sí?
¿Por qué? Porque fijan acá, este punto acá no puede girar tan libremente como puede girar estos dos puntos acá, en los extremos. Entonces, el pandeo va a darse un poquito más en el centro, ¿sí? Por lo tanto, la longitud de pandeo va a ser menor, ¿bien? Suponiendo que esta es L, la longitud de pandeo va a ser esto de acá, que es 0,5 L en el caso de bien potrados. Cuando hablamos de biarticulados, tenemos que el pandeo va a ser normal, va a ser directamente longitud L, ¿sí? En este caso de la derecha, que tenemos bien empotrado en un extremo y articulado en el otro, esta estructura de acá es menos rígida que esta estructura de acá. Por lo tanto, el pandeo se va a dar un poco más que esta, pero menos que, sí, pero menos que en esta. ¿Por qué? Porque acá está más rígida. Entonces, la longitud de pandeo va a ser igual a 0,7 L o L sobre raíz de 2. Es indiferente cuál de los dos valores usan, porque esto es un redondeo de esto. Y por último, tenemos la condición de apoyo empotrado libre, en el cual si yo aplico una carga de compresión, mi longitud de pandeo va a ser 2L, ¿sí? Va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque generalmente, si yo aplico una carga acá, ¿qué va a hacer esto? Va a pandear así, o sea, no va a pandear del todo acá, sino que la longitud de pandeo se va a extender un poquito más, ¿sí? Y se le denomina 2L. ¿Se entendió esta parte de longitud de pandeo, verdad? ¿Por qué funciona así? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Sí, se Bueno, Sí, entiende. sí, sí. ok. Esto acá, les anticipo, tienen que saberse de memoria, ¿sí? Porque es algo que sí tienen que saber, así como las fórmulas. Hay cosas que no tienen que saber de memoria, esto sí, tienen que saber. Tipo, el profesor le va a dar una estructura ya, le va a mostrar la condición de apoyo y ustedes ya tienen que suponer cuál es la longitud de pandeo, ¿sí? Bueno, luego está el segundo factor, que es el radio de giro. El radio de giro se simboliza de la siguiente manera, se simboliza con R o I, depende del eje al cual estamos analizando, que voy a explicar ahora, y se calcula de la siguiente manera, raíz de inercia dividido el área de la sección, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos este pilar de acá, ¿sí? Que está sometida obviamente a un esfuerzo de compresión. Y repito o insisto, el pandeo se da en situaciones de compresión, ¿sí? No de tracción. Por eso siempre vamos a estar trabajando con cargas entrantes a la estructura o de compresión, ¿sí? Bueno, supongamos esto. Solo tenemos acá D, que es esta longitud de acá, y tenemos esta longitud acá que vamos a simbolizar con la letra H, ¿sí? Muy importante, primero que nada, fijar los ejes, ¿sí? Esto puede ser como ustedes quieran, esto arbitran ustedes, pero es muy importante que tengan en cuenta ya un eje antes de empezar. ¿Por qué? Porque se va a trabajar mucho con la simbología de los ejes. Por ejemplo, yo voy a tener acá esta sección de acá, ¿sí? Esta sección de acá es viendo desde acá, donde esto es esto y esto es esto, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Yo fijé mis ejes y ya puedo definir que este eje de acá, que es este de acá, es Z, y este eje de acá es este eje de acá, que es X, ¿sí? Entonces ya tenemos bien definido nuestra sección, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos sacar, por ejemplo, el radio de giro en Z me va a estar definido por la inercia en Z dividido el área. Y la inercia Z es base, que va a ser B, un poco. No. La base es H. Bueno, va a ser H por B al cubo sobre 12. Y la inercia en X, que va a ser alrededor de este eje, va a ser DH cubo sobre 12. ¿Sí? Por eso, tienen que definir muy bien los ejes y a partir de ahí ubicarse ¿para qué? Para calcular la inercia alrededor de cada eje. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque ahí calculamos la esbeltez. Y obviamente yo tengo dos radios de giro, por lo tanto voy a tener una esbeltez en Z
y otra esbeltez en X. ¿Por qué es esto? Y interrúmpanme si no les queda claro. La esbeltez define qué tan, como repito, qué tan propenso es una estructura, o propensa es una estructura al pandeo. Pero eso, una estructura puede pandear así, puede pandear así. O sea, puede pandear alrededor de este eje o puede pandear alrededor de este eje. Y eso es lo que vamos a definir con la esbeltez. Vamos a calcular la esbeltez y mientras mayor es lambda, más fácil pandea. Entonces, calculando, por ejemplo, el lambda de cada eje, vamos a ver dónde pandea primero, dependiendo cuál es mayor. ¿Se entiende eso? ¿O fui muy rápido? ¿Se entiende? Ok. No duden en preguntarme. Entonces, dicho esto, ya calculamos la esbeltez, que depende de la longitud de pandeo, y del radio de giro. ¿Sí? Ya sabemos cómo calcular los dos. Ahora, vamos a analizar el comportamiento de una estructura, de cómo pandea. ¿Sí? Bueno, vimos que depende del lambda, ¿verdad? Pero acá vamos a entrar en el concepto de régimen elástico, régimen inelástico. ¿Por qué? Porque el lambda se calcula de una manera, o sea, no, el, la tensión de pandeo se calcula de una manera diferente de acuerdo al valor de lambda de la estructura. ¿Y a qué me refiero? Solo tenemos dos fases. Tenemos la zona inelástica y tenemos la zona elástica, o zona plástica también se le llama esto. ¿Qué es esto? Es el comportamiento del material de acuerdo a la geometría, ¿verdad? De acuerdo a la esbeltez de la misma. Entonces, en la zona elástica, ven, solo tenemos una recta, ¿sí? Donde la recta va como punto inicial el sigma de fluencia del material y como punto final el esfuerzo de proporcionalidad, sigma sub p. Esto está relacionado con el gráfico de la ley de Hooke. Si se acuerdan, la ley de Hooke era así. Yo tengo acá sigma y tengo acá epsilon. Y era algo así. Sube acá recto, después hace un poco una curvita, después creo que hacía así, así y así terminado. ¿Verdad? Entonces, acá, donde termina la curva, es sigma de proporcionalidad y más o menos por acá era sigma de fluencia. Entonces, en este rango de acá, voy a hacer así, okay. En ese rango de ahí, voy a hacer bien, tenemos entonces así, esto es sigma y esto es epsilon. Si se acuerdan, era algo así, después tenía una curvita, después era otra vez recto y subía algo así, ¿verdad? Acá solo teníamos sigma de fluencia y acá teníamos sigma de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, en este rango de acá, que es este rango de acá, nosotros tenemos una zona inelástica, ¿verdad? Que se comporta, como ven, en una recta, que va a estar en función de lambda, ¿verdad? ¿Ven? Porque todo está en función de lambda. Y luego tenemos la zona elástica, que es cuando lambda supera un valor de lambda límite. Lambda límite es, como dice su nombre, el límite entre ambos regímenes, ¿verdad? Donde su valor correspondiente de sigma siempre es igual al sigma de proporcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en este punto de acá hay un cambio, como ven, del régimen plástico al régimen elástico, ¿sí? Que también se puede ver acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comporta el material en esta zona de acá? Se comporta, ya ven, como una curva que sigue la fórmula de Euler, la ecuación de Euler, que está acá, que es sigma crítico de pandeo, ¿sí? Es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido lambda al cuadrado, ¿sí? Y de acá podemos también sacar, sí, Hoy la profe dijo en la clase que, o no sé si yo entendí mal, pero dijo que siempre que tu ejercicio diga que es esbelto, tomamos como que está en la zona elástica nomás ya. ¿Puede ser?
que es esbelto. Sí. No, que es un material esbelto quiere decir que pandea, no necesariamente pandea según el régimen elástico. Ah, porque, Entonces, o yo al siempre hay que hacer la verificación, ¿sí? Yo tengo entendido, ¿verdad? O sea, ah, yo ok. siempre hicimos la verificación, ¿para qué? Para ver si trabaja o no en el régimen elástico, porque puede darse el caso de que sea esbelto, o sea, que esbelto significa que pandee. Un pilar esbelto pandea. Un pilar, van a ver más adelante en resistencia 2, creo, que un pilar no esbelto es un pilar que no pandea. O sea, que cuando es muy corto el pilar no es esbelto y ahí no pandea, bueno, no se dan las condiciones para que pandee, entonces no es esbelto. Pero acá vamos a trabajar siempre con pilares esbeltos que pandean. Entonces, no sé si es muy, por lo menos para mí no es muy acertada esa afirmación, ¿verdad? Entiendo. Igual, yo les recomiendo siempre hacer la verificación porque no siempre trabajamos en el régimen elástico. Y van a ver con los ejercicios que no siempre trabajamos, ¿sí? Bueno, Mateo, porque eso sí, se ve siempre viendo las landas a qué lado están del lambda límite para saber eso, claro. ¿verdad? O Vos sea, no, calculás el lambda, ¿cómo vos calculás el lambda de tu figura? Así, ¿verdad? sí, Luego, pero primero, eso es lo que digo, a eso voy. Nosotros tenemos ya estos valores de acá. Estos valores son datos del problema. Con estos valores de acá yo puedo calcular con esta fórmula mi lambda límite, ¿verdad? Lambda límite es, si se fijan, el lambda límite forma parte de esta ecuación como de esta ecuación. Entonces, yo por ejemplo, con la fórmula de Euler, que son valores geométricos todos, podemos calcular el lambda límite con el dato que te da y la ecuación, con el gráfico de ley de Hooke. Entonces, esto es un valor que siempre vamos a poder calcular primero, ¿verdad? Entonces, calculamos este valor y ahí vemos. Si es mayor, está acá. Si es menor, está acá. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver con los ejercicios. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre ese tema antes de empezar? Todo claro. Ok, vamos a empezar entonces con esto. Bueno, y acá vemos un ejemplo, como les dije recién. Tenemos el problema que dice lo siguiente. Para el pilar de la figura, de la siguiente figura, de longitud L igual a 150 centímetros, ¿sí? Longitud L, dimensionar la sección, o sea, ¿qué nos pide? Nos pide calcular este valor acá, H, que no conocemos. Y la posición me olvidé de escribir acá, la posición de este arriostramiento, que voy a explicar ahora qué es el arriostramiento. De tal forma que la estructura sea óptima, otro concepto que voy a explicar a la medida que pasa el ejercicio, y calcular además el máximo valor de la carga P aplicada. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas acá que no vimos, pero que van a entender con el pasar del ejercicio. ¿Sí? ¿Qué nos pide el problema? Nos pide calcular H, que es directamente esa dimensión de la sección transversal, y nos pide calcular esta distancia D. Ahora, ¿por qué hay esto acá? ¿Sí? Fíjense algo. ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos acá una carga P, ¿verdad? De un pilar de 1,5 metros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando las estructuras son muy altas, o los pilares son altos, ¿verdad? En este caso 1,5 metros, bueno, no es tan alto como para arrastrar, ¿verdad? Pero bueno, cuando es de 1 metro, cuando es un pilar muy alto, generalmente la longitud de pandeo es muy alto, muy grande, ¿verdad? Al ser la longitud grande, la longitud de pandeo es grande, y como nuestra ecuación es longitud de pandeo sobre radio de giro, este valor es muy grande, este valor es muy grande, por lo tanto va a pandear muy fácil. ¿Qué se hace entonces? Se ponen en algún lugar de la estructura, a una altura, se pone un arriostramiento, se llama, que es más o menos atajar la estructura de tal manera que podamos reducir la longitud de pandeo, trabajando en dos tramos. Entonces acá vamos a tener este tramo con una longitud L sub P1, vamos a llamarle, y este tramo acá que va a tener longitud de pandeo 2. ¿Se entiende? Entonces yo aplico mi carga acá y esto pandea así,
y esto pandea así, con una longitud de pandeo mucho menor. ¿Se entiende? Bueno, Sí, Mateo. Entiende. ok. Entonces, para eso se hace el arrostramiento, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. ¿Qué yo siempre recomiendo hacer? Vamos a calcular siempre primero. Acá ya nos da lambda límite, no nos da lambda límite. Entonces, vamos a calcular, primero que nada, vamos a calcular el módulo de Young. ¿Sí? El módulo de Young, ¿cómo calculábamos? Si se acuerdan, es igual a la tangente del ángulo que se forma en la región elástica de la ley de Hooke. ¿Sí? Por eso acá nos da la ecuación de ley de Hooke un poquito más, con un poquito más de zoom. Después agarra, hace esto que le mostré hace rato. ¿Sí? Pero nos estamos basando en sigma proporcional y sigma de fluencia. Que si se dan cuenta, en el gráfico de, aquí, en el gráfico de sigma en función de lambda tiene los mismos valores, ¿verdad? Donde para sigma proporcional tenemos lambda límite y para sigma de fluencia lambda es 0, como vimos en el gráfico de antes, ¿verdad? Ejemplo. Y acá tenemos también la ley de Hooke de toda la vida. Entonces, ¿cómo calculamos esto? E es tangente de phi, dijimos, o de tita, que va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Entonces va a ser igual a 800 sobre 2 por 10 a la menos 3. Esto da un valor igual a 400.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Es un poco así, ¿no? Bueno, ya se entiende. Estamos. ¿Qué podemos calcular con esto? Podemos calcular nuestro lambda límite, ¿verdad? Lambda límite, o sea, primero que nada, vamos a hacer bien, ya un poquito de esto. Ahí, bueno. Si se acuerdan, la fórmula de Euler era sigma igual a pi cuadrado por e sobre lambda cuadrado, ¿sí? Entonces, la fórmula de Euler es para cualquier punto acá, ¿sí? Como lambda límite forma parte del primer punto, ¿a qué va a ser igual entonces lambda límite? O sea, yo voy a tener que sigma proporcional va a ser igual a pi cuadrado por e sobre lambda límite. Y donde puedo despejar que lambda límite es igual a, acá me faltó el cuadrado, y hacemos pi por raíz de e sobre sigma sub p. Y esto podemos ya calcular. ¿Por qué? Porque ya calculamos este valor y este valor es dato. Por lo tanto, tenemos pi por raíz de 400.000 sobre 800. Esto a mí me salió, a ver, 70,25. Acá esto es un valor adimensional. Okay. Esto es un valor adimensional. ¿Por qué? Porque esto acá, como está en kilogramos por centímetro cuadrado, y esto también. Entonces, lambda es un valor adimensional. Otra cosa, les recomiendo poner este valor de acá en decimales, el lambda límite. ¿Por qué? No pongan en fracción, porque van a tener que comparar con otro valor. Y si ponen en fracción, bueno, va a ser más complicado saber cuánto vale en realidad, ¿verdad? Y si supera o no el valor que calculamos más tarde. Entonces, bueno, ya tenemos este valor de acá, ¿sí? Ahora, ¿qué es? Tenemos ya el lambda límite, bueno, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos para calcular todo tipo de problemas que estábamos viendo hace rato? Es hacer el análisis de la geometría del material, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el análisis geométrico. ¿Qué valores nosotros necesitábamos en el análisis geométrico? Necesitamos el área, necesitamos la inercia con respecto a ¿qué ejes? Yo acá puse Y, Z, X, ¿sí? Por lo tanto, yo si miro desde acá, voy a tener esta figura de acá, ¿verdad? Donde esto de acá es, ¿verdad? Este de acá es mi eje Z
y este de acá es mi eje X. Por lo tanto, voy a tener que calcular, ¿qué cosa? Inercia X, inercia Z. ¿Para qué? Para después calcular los diferentes radios de giro. ¿Sí? ¿Me siguen todos? ¿Verdad? Y a continuar nomás. Entonces, Sí, el se área. entiende. El área. ¿Cómo calculamos el área? El área es base por altura, ¿verdad? Ya tenemos este valor acá que vale 10 centímetros y por H. Por lo tanto, nuestros datos están en kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a hacer centímetros, 10H. Estamos. Inercia X es base. Vamos a ver. ¿Cómo calculamos la inercia alrededor del eje X? Nuestro eje X es este de acá. Y se acuerdan que inercia es base por altura al cubo sobre 12. ¿Sí? Pero, ¿cómo sabemos cuál es la base y cuál es la altura? Bueno, miramos nuestro eje. Si nosotros nos ponemos, a ver, si este es nuestro eje, su base es esta de acá. ¿Sí? No. Si nosotros tenemos este eje, la base es este de acá y la altura es esta de acá. La base es el paralelo y la altura es el perpendicular. Entonces, tenemos que, en este caso, para inercia X tenemos que nuestra base vale 10 y nuestra altura es H, ¿verdad? H al cubo sobre 12 que podemos poner como 5 sextos H cubo. Y alrededor del eje Z va a ser, mi base va a ser la H y mi altura va a ser el 10. Por lo tanto va a ser 10 al cubo H sobre 12. ¿Me siguen todos? Y por último, Sí. IX. IX era raíz de inercia X sobre área. Entonces, ¿qué yo tengo? Raíz de 5 sextos H cubo sobre, voy a poner mejor después la raíz. Sobre 10H. Entonces, ¿qué tengo acá? Se me va a ir esto. Y a mí me quedó eso de ahí. Me quedó igual a raíz de 3 sobre 6H. Y por último, tenemos inercia en Z, perdón, que va a ser igual a raíces IZ sobre área. Entonces va a ser igual a 10 al cubo por H sobre 12 sobre 10H. Entonces acá se me va a ir la H, como ven, y me va a quedar 5 raíz de 3 sobre 3. Hasta acá no hicimos nada otro mundo, ¿verdad? Bueno, ahí terminamos la geometría del material. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a analizar, vamos a hacer el análisis del pandeo. ¿Cómo hacemos el análisis del pandeo? Bueno, para hacer el análisis del pandeo, primero que nada tenemos que distinguir nuestros tramos y nuestros planos. ¿Sí? Fíjense algo. Solo tenemos dos planos de pandeo. El primer plano de pandeo es, para eso hay que ver cómo puede pandear nuestra estructura. Nuestra estructura puede pandear así y puede pandear, o sea, así y puede pandear de frente nuestro, o sea, más o menos así, ¿verdad? Que salga de la pantalla, la panza salga de la pantalla, ¿verdad? Entonces, puede pandear en el plano XY y puede pandear en el plano YZ, perdón, en plano YZ, ¿sí? Cuando pandea en este plano de acá, nosotros no vemos, es este pandeo de acá. Y cuando pandea en este plano de acá, nosotros vemos el pandeo. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Cómo funciona esto? El análisis del pandeo acá.
¿Puedes mostrar de vuelta, por favor? Sí. Acá nosotros tenemos tres planos tenemos acá, ¿verdad? Tridimensional. Tenemos este plano y tenemos este plano. En el plano XZ, ¿qué nosotros vemos? Nosotros vemos esto de acá, ¿sí? Vemos, si miramos de arriba, vemos este plano de acá, que es este plano acá. ¿Ven? ZX, ¿verdad? En este plano no pandea, o sea, no se da el pandeo acá, no es que pandea alrededor de este plano, ¿sí? Pandea siempre va a pandear en el plano que incluye el eje de la longitud, ¿sí? Obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde pandea? Pandea en el plano. Nosotros vemos el pandeo en el plano XY y vemos el pandeo en el plano YZ, ¿sí? Si nosotros miramos el plano XY, ¿qué pandeo vamos a ver? Vamos a ver, este es Y y esto es X. Vamos a ver este pandeo, ¿sí? Si nosotros miramos ahora el plano YZ, ¿qué vamos a tener? Voy a mostrar acá que tenía en 3D. Suponemos esto. Si yo miro el plano YZ, ¿qué voy a tener? Voy a tener IX. Entonces, ¿qué voy a mirar? Voy a tener este pandeo. Si yo miro por el otro lado, el plano YZ, ¿qué plano voy a tener? Voy a tener esto y voy a tener esto. Va a pandear así. ¿Se entiende, verdad? Sí, se entiende súper. Ok. Sí, se entiende. Entonces, vamos a tener que analizar los dos planos. Vamos a empezar por el plano XY. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros vemos en el plano XY? Vemos lo mismo que está acá. ¿Sí? Vemos, acá no hay nada y acá está el arrostramiento. ¿Sí? Entonces, yo puedo agarrar y hago así y hago así. Tengo acá el empotrado abajo, ¿ven? Y tengo acá el arrostramiento, de donde esto acá es D y esto acá es 150 menos D. Estamos. Obviamente mi carga está acá. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ahora, ven, nosotros tenemos dos planos, dos tramos en este plano. Tenemos el tramo 1, o podemos llamarle A, B, C. Tenemos el tramo AB, donde lambda es igual a longitud de pandeo por... Vamos a empezar por el tramo BC, mejor. ¿Sí? Tramo BC. El tramo BC era este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lambda? Longitud de pandeo sobre el radio de giro. ¿Verdad? Entonces, longitud de pandeo, ¿cuánto va a ser? Y va a depender de la longitud del tramo y de las condiciones de apoyo de los extremos, ¿verdad? En este caso, si nosotros analizamos solamente esta estructura de acá, vamos a tener ¿qué caso? Vamos a tener una figura empotrada y articulada, ¿verdad? ¿Qué era esto? La longitud de pandeo. La longitud de pandeo en ese caso era 0,7 L o L sobre raíz de 2, siendo L la longitud del tramo. ¿Estamos? Entonces, longitud de pandeo es 150 menos D por 0,7. ¿Sí? Vamos a 0,7 para que es un valor más lindo, ¿verdad? Y mi radio de giro que puede ser igual a R o I, ¿cuál usamos de los dos? Usamos siempre el eje que no está en el plano. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo el plano XY, ¿verdad? ¿Cuál eje uso? Uso el radio de giro alrededor del eje Z. ¿Por qué? Porque gira alrededor de ese eje. O sea, si yo miro este plano de acá, gira alrededor del otro eje. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que es algo. Yo en este plano de acá, ¿qué pandeo estoy viendo? Estoy viendo este pandeo. Que si yo me fijo acá, es este giro, ¿verdad?
alrededor del eje Z. Por lo tanto, yo al analizar el plano XY, tengo que usar sí o sí el radio de giro del eje Z. ¿Se entiende eso? O sea, usan la letra que no está en el plano, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, mi radio de giro en el eje C, alrededor del eje Z, es 5 raíz de 3 sobre 3. Y ahí puedo sacar lambda en función de D, ¿verdad? 150 menos D por 0,7 sobre 5 raíz de 3 sobre 3. ¿Me siguen todos? Hasta acá. Sí. Ok. Bueno, ya está el tramo AB, ya calculamos lambda. Eso es lo que hay que calcular en el análisis del pandeo. El lambda, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a pasar al tramo, a menos que nadie tenga una pregunta, pasamos al tramo AB. ¿Sí? El tramo AB, tenemos también que calcular la lambda, que es longitud de pandeo sobre I. Ahora, el tramo AB, fíjense algo. Yo acá tengo una articulación y tengo un libre, o sea, tengo un extremo libre, ¿verdad? Si se fijan, yo en esa condición de apoyo con articulado libre no tengo acá. Entonces, cuando se da ese caso, yo considero, o sea, se considera como un empotrado libre. Se supone, en ese caso, que esto acá está empotrado al arrostramiento ahí. Por lo tanto, esto de acá, para el tramo AB, vamos a considerar como un empotrado libre. ¿Sí? Entonces, mi longitud de pandeo va a ser igual a 2D. ¿Sí? 2 por L, que en este caso es D la L. ¿Sí? Entonces, radio de giro, ¿cuál usábamos? Usamos el mismo plano, por lo tanto usamos el mismo radio de giro. Y Z, que va a ser, dijimos, 5 raíz de 3 sobre 3. Por lo tanto, lambda va a ser igual a 2D sobre 5 raíz de 3 sobre 3. ¿Estamos? Dejamos ahí. ¿Sí? No, en el análisis de pandeo ya no podemos hacer mucho más. Ahora pasamos al otro plano. ¿Sí? Vamos a pasar. Un poco si esto puedo pasar allá para ser mejor. Esto paso acá. Ahí está. Pasamos al plano. ¿Cuál era el otro plano? El otro plano era el plano IZ. ¿Sí? Como ven acá. IZ. Entonces, en el plano IZ, ¿qué tenemos? Vamos a mirar la estructura. En el plano IZ es como que nosotros estuviéramos moviendo desde este sentido, ¿verdad? Y acá, si se fijan, yo tengo acá un puntito que representa un arrostramiento en ese sentido. ¿Ven? Entonces, estos arrostramientos, ¿qué era lo que hacían? Atajaban en un sentido, pero no atajan en el otro. ¿Sí? O sea, este arrostramiento, como ven, es como que yo ataje con mi mano el pilar acá, ataje con mi mano ahí, pero eso va a permitir, o sea, eso va a disminuir el pandeo acá, pero no va a atajar en este sentido, en el otro que estamos analizando recién. Por eso yo acá no le puse el arrostramiento de ese, porque ese arrostramiento no me está afectando en ese eje. ¿Se entiende eso? Solamente afecta en el eje que ataja. ¿Sí? Sí, se entiende. Ok. Entonces, yo tengo acá qué cosa. En el plano IZ tengo, obviamente, empotrado abajo. Esta articulación no me ataja en este sentido, solamente me ataja así. Por lo tanto, acá yo no tengo eso. Pero sí tengo el arrostramiento acá arriba. Entonces, yo voy a tener un solo tramo, que va a ser 150, ¿verdad? Y vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener que lambda es igual a longitud de pandeo sobre I, donde longitud de pandeo es 0,7, porque es empotrado articulado, por 150. Esto van a saber después de memoria, no se vayan a preocupar, es demasiado fácil. Entonces,
Mi radio de giro, cambié de plano, cambio radio de giro. Es I sub X, ¿verdad? Entonces va a ser igual a raíz de 3 sobre 6H. Entonces mi lambda va a ser 0,7 por 150 sobre raíz de 3 sobre 6H. ¿Estamos? Ya calculé el lambda de cada uno. ¿Qué pasa ahora? Yo no tengo estos valores de H ni de D, ¿verdad? Entonces necesito una condición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, al no tener esos valores, no puedo saber en régimen está, si está acá o si está acá, ¿verdad? Por lo tanto, acá me da la condición de la siguiente, de tal forma que la estructura sea óptima. Y ahí entramos en el concepto de optimización. Así que es algo que van a ver mucho en esta unidad. ¿Qué es la optimización? Entonces vamos a poner acá. Para que sea óptimo, ¿qué tiene que pasar? Que sea óptimo o óptimo, sí, óptimo. Para que el sistema sea óptimo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pandear de la misma manera en todos los ejes, ¿sí? O por lo menos pandear en la mayor cantidad de ejes posibles a la vez, ¿sí? En este caso, ¿yo qué tengo? Tengo que llegar a que, ¿cómo yo consigo eso? Yo consigo eso haciendo que mis lambdas sean iguales, ¿sí? O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que mi lambda AB sea igual a mi lambda BC en este, y que eso sea igual a lambda, vamos a llamarle a este 2, porque es el otro plano, el plano 2, y este vamos a llamarle BC, y a este vamos a llamarle AB. Por lo tanto, que sea de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿se entendió el tema del concepto de optimización? Repito, para que sea óptima una estructura, tiene que pandear en la mayor cantidad de lugares posibles a la vez. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer esto. Y para que pandee la misma cantidad de lugares a la vez, los lambdas tienen que ser iguales. Porque acuérdense que mientras mayor el lambda, pandea más en un lugar que en el otro, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Lambda AB igual a lambda BC. ¿Qué vamos a hacer entonces ahí? Vamos a igualar esto de acá, copiar, pegar, poner acá. Tiene que ser igual a ¿qué cosa? A lambda AB, que está acá. Estamos. ¿Y ahí qué vamos a calcular? Tengo una igualdad y tengo una sola incógnita, que es la D. De acá, yo puedo sacar que D, a mí me salió igual a 38,89 centímetros. ¿Qué más tengo? Tengo que hacer que estos valores sean también iguales a este. Entonces, voy a elegir cualquiera de los dos. Vamos a elegir lambda BC, que es, bueno, lambda BC, bueno, no importa. Vamos a elegir lambda AB, que es más sencilla. No tiene el menos ese. Lambda AB igual a lambda 2. Entonces, traigo esto acá, donde yo ya puedo reemplazar por 38,89 la D, ¿verdad? E igualar al valor de lambda 2. ¿Para qué hago esto? Para sacar mi valor de H. ¿Se entiende hasta acá, verdad? No hay ninguna consulta. Todo claro. Ok. Entonces, acá puedo decir que mi H vale 13,5. Entonces, ahí yo ya terminé la parte de dimensionamiento de la estructura. Dimensionar es hallar sus dimensiones, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ya está esto. Ya calculamos la sección y la posición. Esto es 38 para que sea óptimo y esto de acá vale
Entonces, esto vale 13 y esto vale 10. Sí, perdón. Esto vale 38 y esto vale 13, dijimos. Ahora, calcular además el valor de la máxima carga P. ¿Qué teníamos nosotros que hacer para calcular una máxima carga? Tendríamos que llegar al análisis de falla, ¿verdad? Pero para llegar al análisis de falla, tenemos que calcular qué es el análisis de falla. Análisis de falla es sigma menor o igual a sigma admisible sobre coeficiente de seguridad, ¿verdad? Es lo que estamos viendo desde el comienzo del semestre. Entonces, sigma admisible va a ser siempre el sigma crítico de pandeo, ¿sí? El sigma crítico del pandeo es el sigma que yo calculo sacando de las fórmulas de Euler y de la fórmula de acá, ¿sí? Con esta fórmula de acá yo calculo mi sigma crítico y ese va a ser el sigma de pandeo que va a hacer fallar a la estructura por pandeo, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser P sobre A, que es sigma, menor o igual a sigma crítico sobre N, ¿sí? Y vamos a tener que calcular primero sigma crítico. Pero para calcular sigma crítico, ¿yo qué tengo que saber? Tengo que saber qué ecuación de las dos uso, ¿verdad? Porque sigma crítico le dije que saco de acá. De aquí. Saco de acá. Pero para saber cuál, tengo que saber cuál usar, ¿verdad? Y para saber cuál usar, tengo que calcular lambda de la estructura. Lambda de la estructura la puedo calcular con cualquiera de estas ecuaciones reemplazando el valor que obtuvimos. Le voy a aceptar a un compañero. Entonces, vamos a calcular lambda. Lambda es igual a ¿qué? Es igual a, vamos a poner, vamos a usar ya la, no teníamos una asignada, no. Vamos a usar la primera, 2 por 38,89 sobre, acá, 5 raíz de 3 sobre 3. A mí, eso me salió 26,94. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al comparar con lambda límite, ¿cuánto es mi lambda límite? Mi lambda límite es 70. Por lo tanto, como ven acá y como les dije hace rato, está trabajando en el régimen inelástico. Está por detrás de la recta que marca sigma límite. Por lo tanto, nuestra estructura se va a comportar de acuerdo a la ecuación A más B por lambda, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Vamos a anotar acá. Acá podemos sacar que lambda es menor a lambda límite, por ende, régimen inelástico. ¿Se entiende? ¿Está acá? Bueno, vamos a calcular A mí me entonces. queda claro. Ok. Vamos a calcular entonces esa ecuación sigma A más B por lambda. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, es una recta, ¿verdad? Vamos a calcular esa recta con dos puntos. Tenemos el punto del sigma de fluencia y tenemos el punto de sigma de proporcionalidad. Entonces podemos sacar esa recta de ahí, ¿verdad? ¿Cómo calculamos? Bueno, vamos a colocar los dos puntos. Para lambda igual a 0, que es nuestro valor independiente, tenemos que sigma es igual a sigma de fluencia, que me olvidé cuánto era, 1500. Por lo tanto, yo voy a tener que 1500, voy a colocar acá, así. 1500 va a ser igual a A más B por 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lambda vale 0. De donde voy a obtener que A es igual a 1500. Ya tengo un valor. Para lambda igual a lambda límite, yo tengo que sigma es igual a sigma de proporcionalidad, ¿verdad? Si se fijan acá,
para lambda igual a lambda límite, yo tengo sigma de proporcionalidad igual a 800. Por lo tanto, 800, que mi valor es sigma, va a ser igual a, que es 1500, más B por lambda límite. Lambda límite dijimos que era 70,25. De acá obtengo B, que a mí me salió menos 9,96. Vamos. Y ahí obtengo que sigma es igual a 1500 menos 9,96 lambda. Bueno, ya tenemos nuestro valor de lambda, de cómo se va a comportar nuestra estructura de acuerdo a ese valor de lambda, ¿verdad? Nuestro sigma. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser igual, de acá yo voy a obtener mi sigma crítico, que va a ser igual a ¿qué? A 1500 menos 9,96 por lambda. Y yo obtuve que lambda me salió 26,94. De donde obtengo que mi sigma crítico va a ser igual a 1231,68 kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Sí? De acá obtengo, entonces voy a obtener puedo ya obtener ¿cómo se llama? Mi P, ¿verdad? Ya tengo A, ya tengo sigma, pero me falta la N. ¿Cómo yo sé mi N? Para eso voy a usar esto que estuvimos ignorando hasta el momento, que es esta recta de acá. ¿Qué es esta recta de ahí? Es una recta en un gráfico de N en función de lambda, ¿sí? Donde, fíjense, tengo que esto es 1,5, ¿sí? Por si no se entiende. Para lambda igual a 0, yo voy a tener un valor de N de 1,5. Y para lambda igual a 100, voy a obtener un valor de N de 3. Por lo tanto, ¿qué va a tener cómo yo calculo para un punto cualquiera o para el valor que yo estoy utilizando? Voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Voy a calcular la ecuación de la recta y voy a obtener la N en función de lambda. Entonces vamos a hacer lo mismo. N igual a A más B por lambda, donde para lambda igual a 0, yo dije que era 1,5, ¿verdad? 1,5 es igual a A más B por 0, de donde 1,5 es igual a A. Para lambda igual a 100, que era el otro valor, teníamos que N valía 3, por lo tanto 3 va a ser igual a 1,5 más B por 100. De donde acá obtengo que B vale 3 sobre 200. Y por ende, N igual a 1,5 más 3 sobre 200 lambda. ¿Se entendió? Entonces voy a tener también un N en función de lambda. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Análisis de falla, por último. Análisis de falla. ¿Cómo hago mi análisis de falla? Como dije, P sobre A tiene que ser menor o igual a sigma crítico sobre N. P sobre A, que era 10 por H, H me salió 13,5, es igual a sigma crítico, que ya calculé, que está acá, 1231,68, sobre N, que es 1,5 más 3 sobre 200 por lambda. ¿Cuál lambda? El de mi estructura, que salió 26,94. Y de acá obtengo
que mi P máxima es igual a 87,33 por 10 a la 3 kilogramos, que es igual a 87,33 toneladas. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? Se entendió súper bien, Mateo. Ok. Ni una sola pregunta. Así pasamos ya al siguiente. Bien rápido. Bueno, De mi parte, no. ok. Voy a suponer entonces que por el momento no hay preguntas. Vamos a pasar al siguiente. Ven acá. El pilar de la figura soporta una carga de compresión de 5.000 kilogramos o 5 toneladas. Ya nos da el gráfico de tensión de formación unitaria, que es el gráfico de la ley de Hooke, como teníamos hace rato, y representa el comportamiento del material del pilar en un estado de compresión simple. Eso no calienta, o sea, no dice nada más que está sometido a compresión, ¿verdad? Entonces, calcular B y H, otra vez nos pide dimensionar la estructura, donde B y H son, esto es B y esto es H, a fin de optimizar el material, sabiendo que la relación entre tensiones críticas y esbelteces sigue la hipérbola de Euler en el régimen elástico y una relación lineal en el régimen plástico. O sea, puede ser cualquiera de las dos situaciones, ¿sí? Ya nos dice acá cómo se comporta en el caso de que sea uno o el otro. Y por último, utilizar un coeficiente de seguridad n igual a 6. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar de la misma manera que empezamos hace rato. E igual a sigma, sigma sobre epsilon, sigma de proporcionalidad. Mi sigma de proporcionalidad es, como ven acá, es 1000, ¿verdad? 1000 sobre epsilon, 0,005, que me da un valor igual a 200.000 kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Sí? Bueno, ya tenemos E. ¿Qué calculábamos después? Calculábamos, y fíjense algo, acá, vamos a ser un poco vivos, acá no me da este gráfico de acá, pero yo con este gráfico de acá, puedo ya calcular este de acá, porque todos se comportan de la misma manera. Fíjense, sigma de fluencia, fluencia, proporcional, proporcional, y este punto acá, que es lo último que necesito, es lambda límite. Por lo tanto, mi gráfico de sigma en función de lambda, aquí va a ser igual. Va a ser así. Va a ser esto recto primero. Y va a ser sigma y lambda, ¿verdad? Donde este valor de acá vemos que vale 1500 y este valor de acá vemos que vale 1000. Por lo tanto, yo tengo una recta, como me dice el problema, y cuando llega al lambda límite, cambia a una curva. ¿Se entiende? Entonces, ahí está el gráfico que no nos da el problema, pero fácilmente podemos hacer nosotros. Bueno, podemos calcular análisis geométrico, ¿sí? Vamos a calcular después nomás lambda límite cuando analicemos el lambda de la figura. Vamos a empezar por la geometría. ¿Qué necesitamos en la geometría? Necesitamos el área. Yo no tengo ni B ni H. Por lo tanto, dejo así. Inercia en Z es, nos fijamos en nuestros ejes. Tenemos Z y tenemos Y en este caso. Cambié los ejes. ¿Para qué? Para que puedan acostumbrarse con trabajar sin memorizar los ejes, ¿verdad? Si me hace el gráfico, me hace. Ahí está. Bueno, tengo acá mi sección, donde tengo este eje de acá, es el eje Y,
y este eje de acá es el eje Z. ¿Se ve eso, verdad? Podemos ver eso. Por lo tanto, yo acá ¿qué voy a tener? Voy a tener H, voy a tener B. Por lo tanto, la inercia con respecto al eje Z va a ser B por H al cubo sobre 12, porque si vemos el eje Z, esta es su base y esta es su altura, y si hacemos la inercia con respecto al eje Y, va a ser al revés, ¿verdad? El otro es la base y el otro es la altura. Por lo tanto, mi inercia, mi radio de giro va a ser igual a la raíz de BH cubo sobre 12 sobre B por H. Y vamos a llevar un poquito más allá para poder hacer bien. Y que va a ser igual esto a H, sale la H, raíz de 3 sobre 6. Inercia en I va a ser igual B cubo por H sobre 12 sobre B por H. Se me va la H y me queda en función de B. Vamos. Ahí ya tengo la geometría. ¿Sí? ¿Qué hacíamos después de la geometría? Pandeo. Vamos. Y vamos a analizar otra vez los planos. ¿Cuántos planos tenemos? Tenemos dos planos. Tenemos el plano XZ y tenemos el plano XY. Acá se puede visualizar un poquito mejor. Bueno, ¿por qué? Porque la estructura ya está la figura ya está en 3 dimensiones, entonces podemos ver mejor los planos, ¿verdad? Vamos a empezar por el plano, no sé, XZ. ¿Cuál es el plano XZ? El plano XZ es el que vemos acá. El que vemos ahí es esta área. Y esa área está arriostrada por estos cables en ese punto ahí. Por lo tanto, como que esos cables le atacan a la estructura y vamos a tener un empotramiento abajo y un arrostramiento a los costados. ¿Estamos? Donde va a haber un solo tramo de longitud igual a 8 metros, o sea, tenemos en centímetros, sí, 800 centímetros. Esto ya es, como ven, una estructura mucho más grande que si ya hay que arriostrar. 8 metros ya es bastante, ¿verdad? Entonces, bueno. Su lambda, aquí va a ser igual. Va a ser igual a longitud de pandeo sobre inercia alrededor del eje Y. ¿Sí? Ya no hace falta ni que, yo ya ni pienso. Veo acá XZ, acá pongo Y. ¿Sí? Entonces, longitud de pandeo es empotrado articulado 0,7 por 800 y radio de giro Y era el que tenía la B, o sea, raíz de 3 sobre 6B, lambda es igual a 0,7 por 800 sobre raíz de 3 sobre 6 por B. Ahí terminamos el plano XZ. ¿Por qué? Porque no tenemos más ningún otro tramo en ese plano. Vamos al otro plano. Plano XY. Vamos a ver el plano XY. El plano XY es este de acá. En ese plano yo veo el pandeo acá y veo el pandeo ahí. Y estos cables no me atajan ese movimiento, porque ellos me atajaban esto, no me atajan esto de acá. Por lo tanto, en ese plano yo tengo una estructura empotrada abajo y libre arriba. También de un solo tramo de 800 centímetros. Por lo tanto, mi longitud de pandeo es empotrado libre 2 por 800 y mi radio de giro va a ser radio de giro Z.
raíz de 3 sobre 6 por h. De donde yo tengo que lambda, vamos a llamarle a este lambda 1 y vamos a llamarle a este lambda 2. Va a ser igual a 2,800 sobre raíz de 3 sobre 6h. Todo claro hasta acá, ¿verdad? El panel ya Sí, entendimos. Bueno, sí, está vamos a claro. ver ahora qué necesitamos. Necesitamos optimizar la estructura. Como ven, un poco acá. A fin de optimizar el material, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para optimizar, lambda 1 igual a lambda 2. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, yo tengo que 0,7 por 800 sobre b por raíz de 3 sobre 6 es igual a 2 por 800 sobre raíz de 3 sobre 6 por h, ¿verdad? Se me va este con este, se me va este con este. ¿Y qué tengo acá? Yo voy a tener un despeje de una de las dimensiones en función de la otra, ¿cierto? Acá a mí me salió h igual a 20 sobre 7b. ¿Sí? O sea, yo todavía no obtuve, como en el ejercicio anterior, un resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me faltó ese tramo sin variable. Entonces yo tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. No puedo calcular todavía mi valor, ¿verdad? Entonces ahí voy a utilizar esto que hicimos acá. ¿Sí? Podemos copiar, vamos a ver si me deja copiar así nomás. No me deja. Bueno, no importa. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Nosotros dijimos que en este tramo de acá se comportaba según la recta, ¿sí? Y acá se comporta de acuerdo a esto, ¿sí? Bueno, tenemos que ver dónde está. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero que nada vamos a calcular el lambda límite, ¿sí? Porque es lo primordial para saber dónde estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, lambda límite que era igual a pi raíz de e sobre sigma sub p. Pi por raíz de 200.000, que me acordé cuánto era, sobre 800, creo, no, 800 era, ¿verdad? 1000 era. Ahí obtengo que mi lambda límite es 44,43. Voy a comprobar un poco eso porque no se ve muy bien. Sí, 44,43. ¿Qué vamos a hacer entonces? Porque ahí estamos trabados, no tenemos más ninguna ecuación ni nada. Cuando pasa esto, vamos a suponer uno de ellos y vamos a ver si tiene o no sentido. ¿Sí? Van a entender. Vamos a suponer entonces que estamos en régimen inelástico. ¿Sí? ¿Cómo se comporta un material en el régimen elástico? Según la ecuación que dijimos hace rato. Vamos a tener que calcular esto. Entonces, yo tenía que sigma de fluencia es igual a 1500 y sigma de proporcionalidad es igual a 1000. Entonces, para lambda igual a 0, sigma igual a 1500, ¿verdad? Y ahí obtengo 1500 e igual a más b por 0, a igual a 1500. Y para lambda igual a lambda límite, que calculamos recién, sigma igual a 1000. ¿Sí? Por lo tanto, 1000 es igual a 1500 más
B por lambda límite, 44,43. ¿De dónde tengo B igual a menos 11,25? ¿Verdad? Y hoy de ahí obtengo que sigma es igual a 1500 menos 11,25 lambda. Ya tengo mi ecuación. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer fallar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a verlo, o sea, no vamos a hacer fallar, vamos a ver qué está pasando con mi estructura, ¿sí? ¿Cómo hacíamos? Solo teníamos que P sobre A era igual o menor o igual, tiene que ser menor o igual a sigma crítico sobre N, ¿verdad? Yo ya tengo P, yo ya tengo A, yo ya tengo N, y sigma crítico es esto. Ahí voy a obtener un valor de lambda, ¿ven? Porque dato, y lo único que me falta es lambda. Entonces, P, 5000. 5 toneladas me decía el problema, ¿se acuerdan? Área es V por H, ¿verdad? Está acá. Y H es 20 sobre 7B. Por lo tanto, vamos a poner B por H, 20 sobre 7B. ¿Sí? Sigma crítico, yo tengo que es esto. Por lo tanto, voy a copiar y voy a pegar. ¿Estamos? Y mi N es 6. ¿Verdad? ¿Qué pasa acá? Vuelvo a agregar una incógnita, ¿verdad? O sea, yo no tengo B y tengo lambda. Pero yo lambda ya obtuve de mis ecuaciones. Acá y acá. Como son iguales, porque optimizamos, da igual cuál yo use, ¿verdad? Voy a usar esta de acá, ¿para qué? Para que se me cancele B, ¿sí? Para no meter otra ecuación. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto y vamos a reemplazar este valor por este valor de acá. ¿Me están siguiendo todos, verdad? Lo que estamos haciendo. Sí, Mateo, se está entendiendo. Ok. Entonces, bueno, ya se entiende que es así. Vamos. Entonces, ¿qué me queda ahí? Ahí puedo despejar B sin ningún problema, ¿verdad? Tengo una sola incógnita. Por lo tanto, a mí me sale, a un poco me va a quedar esto acá, paso multiplicando, y la B me va a quedar algo así. Me va a quedar B mayor o igual, a mí me salió 15,02 esta ecuación, y por ende puedo calcular H mayor o igual a 20 sobre 7 por 15,02, que es igual a 42,40. ¿Sí? Ahí tengo yo B y H. ¿Qué calculo yo con B y H? Calculo lambda. ¿Sí? Lambda, ya tenemos la ecuación, está acá. Entonces vamos a copiar esto acá, vamos a pegar acá, y vamos a reemplazar este valor por 15,02, que es B. Y ahí, ese valor de ahí, a mí me salió 129,15. Y obtuvo un lambda, ¿verdad? Y acá es donde tiene que entender muy bien. Este valor de lambda, ¿para qué yo hice todo esto? Para llegar a la siguiente conclusión. Este valor de lambda es mayor que mi lambda límite. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el caso, o sea, para que según esta ecuación de acá, se dé la optimización, ¿verdad? Donde igualamos esto y calculamos B y H, lambda tiene que ser igual a 129,15.
Pero como ven, 129,15 ya no forma parte de esta recta, ya está de este lado. Por lo tanto, yo estoy ahí comprobando que no está en el régimen elástico. ¿Por qué? Porque el valor que yo obtuve para la situación de que optimicemos, para el valor que yo obtuve, no está en el rango que yo quería. No sé si me explico bien esta parte. Esta parte es muy importante. ¿Se entiende? O sea, ¿yo qué hice? Yo calculé todo de acuerdo a la siguiente ecuación, ¿verdad? Esto es una recta. Esta recta puede seguir acá, ¿verdad? Ahora, esa recta yo calculé y me salió que va a estar por acá, 129,15, ¿verdad? Entonces, si yo hago esta recta acá, va a llegar hasta acá y ahí, acá está ese valor. Ese valor de ahí no forma parte del régimen inelástico. Por lo tanto, yo ahí estoy comprobando que mi estructura está en el régimen elástico. ¿Se entiende? ¿Eso? Sí se entiende. Sí, Mateo. Ninguna pregunta sobre este tema. Bueno, entonces, qué suerte. Entonces, es mayor al lambda límite, por lo tanto, no me lleva acento, no está en régimen inelástico. Estamos, está en régimen elástico, ¿verdad? Entonces vamos a trabajando en régimen elástico. ¿Cuál es mi sigma crítico? Mi sigma crítico es igual a pi cuadrado por e sobre lambda cuadrado sobre n, ¿verdad? Bueno, y p sobre a tiene que ser menor o igual a sigma crítico sobre n. Si recuerdan, esta es la fórmula de régimen elástico, la ecuación de Euler. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a calcular esa ecuación. 5000 sobre b por 20 sobre 7b tiene que ser menor o igual a pi cuadrado por 200.000 sobre lambda cuadrado. Lambda cuadrado está acá. Esto de acá, vamos a copiar, vamos a pegar acá. Elevando al cuadrado, de eso no se olviden porque suele pasar que se olvidan. Y la gran puta. Ay. Todo esto dividido el coeficiente de seguridad que vale 6. Entonces, yo que tengo acá, vuelvo a tener una fórmula de... espera un poco. Sí, vuelvo a tener una ecuación donde yo puedo obtener mi valor de B, ¿verdad? Si tú metes en la calculadora, vamos a tener una ecuación de B, un resultado de B. Entonces B a mí me sale mayor o igual a 11,89. Por lo tanto, H, que es 20, 11,89 por 20 sobre 7, igual a 33,99 centímetros. Y vamos a comprobar que está en el régimen elástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, tipo, vamos a ver si lo que dijimos hace rato se cumple. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a reemplazar este valor en lambda, y vamos a ver si sale o no con sentido, o sea, por delante del régimen elástico, por delante del lambda límite. Entonces, lambda es igual a 0,7 por 800 sobre raíz de 3 sobre 6 por 11,89. Y a mí eso me salió 163,15. Mayor al lambda límite, por lo tanto, se comprueba, por la misma razón que hace rato no se comprobó, que
trabajamos en régimen elástico. Y luego podemos decir que D tiene que ser mayor o igual a 11,89 y H mayor o igual a 33,99. O sea, bueno, tiene que ser igual, porque ahí con esas dimensiones optimizamos. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? De mi parte, se entendió súper bien. Ok. ¿No hay ninguna pregunta de esto o cualquier otra cosa que quieran hacerme? Yo, como siempre, esto le voy a pasar a las delegadas para que le remitan, ¿verdad? Y nada, si no tiene una pregunta, ¿verdad? Por mí es todo. Por mi parte. No quiero tampoco extender mucho. ¿Sí? Nadie tiene ninguna pregunta ni nada. Está súper, Mateo. Dale, dale. Estamos entonces. Bueno, De dejamos mi acá parte entonces. no. Dejamos acá, entonces les paso ahora estos documentos.